Ryan Cohut sobre el Centro de Movilidad Central. La segunda mitad de la sesión de hoy consiste en una conversación centrada en las conexiones en general con la comunidad y le seguiremos con varias encuestas interactivas, así como preguntas y respuestas. Ahora les dejo con Ryan Cohut, director de proyectos estratégicos. Gracias, DECA. El núcleo de movilidad central es uno de los proyectos más entusiasmantes de SANDAG y parte esencial del Plan Regional de Transporte 2021. Será esta gran estación central, la gran estación Union, el centro, el núcleo de toda la red de transporte y clave para que el transporte público sea tan conveniente como el automóvil. Siguiente, por favor. Saben, no habíamos creado un sistema de transporte holístico que funcionara entre ello hasta ahora. Ahora queremos iniciar con mejores cimientos, con un espacio en que se integre todo el sistema de transporte por primera vez. Imagínense que este centro núcleo de movilidad central sería como el núcleo de una rueda. Y de este núcleo salen rayos, como fueran los rayos de una bicicleta, para vincular al aeropuerto hasta Los Ángeles, otras regiones en California, la frontera, todo integrado en un espacio, permitiendo a la persona acceder a toda la región y al resto del estado desde ese centro de movilidad. También es oportunidad para apalancar grandes inversiones públicas que hoy se están realizando por parte de la esfera estatal y federal y catalizarlos con fondos adicionales para vivienda, empleos y nuevos espacios públicos y nuevas funcionalidades para esta región. Este núcleo central de movilidad nos brindará una verdadera alternativa para trasladarnos en la región sin un automóvil. Siguiente, por favor. Y este esfuerzo inició en realidad a fines de 2018 con la creación del Subcomité de Conexión al Aeropuerto creado por la mesa directiva de la Asociación de Gobiernos de San Diego, SANDAG. Esta mesa aprobó un estudio para esta conexión por transporte público y recomendó que se desarrollara un proyecto para por fin desarrollar una solución a ese problema que hemos tenido desde antaño, y que es que el aeropuerto no tenga una conexión con el resto del transporte público. Y avanzó cuando la autoridad aeroportuaria, el puerto de San Diego, el municipio de San Diego y SANDAG suscribieron un convenio para identificar una solución para una conexión directa de transporte público al aeropuerto. Y este convenio también venía con un compromiso de 350 millones de dólares por parte de la autoridad aeroportuaria para proyectos como el acceso terrestre, de transporte terrestre, perdón, al aeropuerto y de regreso. En diciembre pasado, la mesa directiva aprobó el Plan Regional de Transporte 2021 y ese mismo mes, su servidor, nuestro equipo de proyecto, acudió a la mesa directiva de Sangda para darles una actualización sobre toda la retroalimentación recibida del público y otros actores sobre nuestros esfuerzos para identificar esa solución de transporte público al aeropuerto e identificar una ubicación para este futuro núcleo central de movilidad. Brindamos una actualización a la mesa directiva y les presentamos qué es lo que teníamos en mente con ese núcleo central de movilidad con una conexión ágil al aeropuerto. Y el corazón de la región de San Diego es su centro. El centro es un centro de empleo, un centro empresarial, también atrae al turismo y al turismo de convenciones y es donde la gente ya utiliza transporte público. Un centro de movilidad o un núcleo de movilidad en el centro nos permitiría conectar a todos nuestros actuales y futuros con espacio para ampliación y poder brindar esa conexión al aeropuerto en transporte público. Siguiente, por favor. Y es un sistema. Sus componentes o la idea es que todos los componentes se integren para estar al servicio de toda persona en la región. Una conexión en el centro que ayude a usuarios actuales de transporte público que vienen del sur, a turistas
y a personas que visitan el centro y el centro de convenciones que necesitan trasladarse al aeropuerto y de vuelta. Gente en el centro que ya usa el transporte público para llegar a todos sus destinos y prepararnos para la siguiente gran fase en que podamos integrar a todas las personas a través de este núcleo central de transporte. También estamos analizando el centro aeroportuario, incluyendo la conexión actual en Middletown y permitiéndonos conectarnos con el centro de arrendamiento de autos en el aeropuerto. Este centro de arrendamiento de autos es también donde se estacionan permanentemente los 5,000 empleados y empleadas del aeropuerto y de ahí por un microbús se transportan a sus empleos. Queremos brindarles una conexión más eficiente y rápida para llegar a trabajar. En este sitio aeroportuario también podremos interceptar aforo vehicular del norte del Interestatal 5 y del sur de la misma autopista. Y hay mucha gente de todo el condado que si viven más lejos tienen que acercarse en su auto. Entonces, al brindar ese acceso con puntos de ascenso y descenso para el vehículo particular, brinda una verdadera alternativa para acceder al aeropuerto sin tener que utilizar lo que anticiparíamos serían vialidades muy congestionadas hacia el aeropuerto a futuro. Y esto reduciría asimismo la congestión en esas vialidades. Estamos actualmente haciendo un estudio integral de todas las interconexiones con el aeropuerto para preparar el terreno para el verdadero enfoque de este proyecto, que es el núcleo central de movilidad. También estamos analizando una conexión al aeropuerto, ampliando el tranvía o trolley al aeropuerto. Ese estudio que estamos realizando revisará el potencial número de usuarios, su costo, su rendimiento y la viabilidad de construcción de todos estos conceptos individuales. Y cuando se cierre el estudio, compartiremos lo que hayamos aprendido tanto con el público, con grupos como ustedes, con otros actores y por supuesto con nuestra mesa directiva de la Asociación de Gobiernos de San Diego, SANDAG. Y les hablaba de esa conexión a través del troleo tranvía. Estamos analizando las alternativas. Ya tenemos un sistema de tranvía. Nos sentamos con nuestros socios en el Servicio Metropolitano de Transporte Público, MTS, para hablar de este concepto. Y se someterá al mismo riguroso análisis que el resto de los conceptos. Pero a fin de cuentas siempre se trata de todas esas alianzas con las que ya trabajamos, la Autoridad Aeroportuaria, el Puerto de San Diego, el Ayuntamiento, la Secretaría de Transporte de California, Caltrans, para resolver estos temas de fondo a través del concepto que sería de mayor beneficio para la región de San Diego. Siguiente, por favor. Y bien, ¿qué sigue? Anticipamos terminar ese estudio de evaluación técnica posteriormente este otoño. De ahí tendremos una difusión muy extensa con el público y con otros actores para recibir tanta retroalimentación como podamos sobre estos posibles conceptos y posteriormente iniciaríamos con el proceso formal de estudio ambiental, llevando a cabo todas las investigaciones ambientales y otras para que las fases iniciales de este proyecto ya estén en la cartera para poder aprovechar los fondos estatales y federales para proyectos de infraestructura que se están ofreciendo y tratar de aterrizar este proyecto para servir a la gente de San Diego. Con eso cierro por lo pronto y volvemos con Tique, nuestro moderador. Bien, pues muchas gracias por la actualización, Ryan. Vamos a abrir ahora una sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que si nos acompañan vía Zoom, pueden redactar sus preguntas en el icono de QIA, preguntas y respuestas, y los respondemos en voz alta, y oprimirían asterisco 9 si están vía telefónica, es como levantar la mano, y cuando se les indique que es su turno, pueden oprimir asterisco 6 para abrir su micrófono. De nuevo, con confianza, pueden redactar sus preguntas, perdón, en el icono de QIA o preguntas y respuestas. Iniciemos con estas. Ryan, yo les voy a dar lectura para que usted vaya respondiendo como
considere. La primera es de Catherine Rhodes y pregunta, el alcalde Todd Gloria solicitó que el proyecto de conectividad aeroportuaria fuera subterráneo. El personal fue que sería subterráneo en Pacific Highway y Laurel. ¿En qué otros lugares serían columnas aéreas o subterráneas? Excelente pregunta. Hemos platicado con el alcalde Gloria y otros funcionarios públicos, con quien quiera platicar con nosotros, francamente, respecto de cómo podríamos hacer que funcione bien. Y sé que hay inquietudes importantes respecto de alineaciones a nivel del piso, sobre todo en la avenida Harbor Drive y en otras vialidades donde podría convertirse en un obstáculo u obstruir la vista a la costa. Le comparto que nuestro enfoque en este momento es analizar todas las alternativas para integrarlas al estudio y en ese estudio algunas de las alternativas son totalmente subterráneas para trasladarse del aeropuerto al centro de San Diego. Estamos viendo tramos a lo largo de Pacific Highway porque nos parece que sería un buen lugar para hacerlo, pero estamos analizándolo todo. La idea es estudiar qué es posible, identificar estas alternativas y ver cuáles serían sus positivos y negativos respecto de fueran a desnivel elevados o subterráneos o a nivel del suelo. Y en muchas ocasiones, uno de los factores importantes a considerar es costo. Si un traslado elevado es más visible, pero tiene menor costo que algo subterráneo. Y nos acercaremos con ustedes, el público, actores, funcionarios públicos, para que se pueda tomar la mejor decisión posible en función de la información que estamos desarrollando. Fabuloso, gracias Ryan. Y les recuerdo nuevamente que el icono de QIA, preguntas y respuestas, está en la barra de controles de Zoom, por lo general inferior de su pantalla, y pueden ahí escribir sus preguntas en inglés o español y las responderemos. Vamos a la segunda pregunta de Catherine Rhodes. Gracias por participar. Y pregunta, de los 350 millones de dólares planificados en ingresos, por lo general restringidos para el aeropuerto, se han otorgado a Sandag o el aeropuerto aportaría cero. Bueno, el aeropuerto reservó hasta 350 millones de dólares para mejoras de acceso en transporte público. A la fecha, Sandag no ha aceptado o erogado ninguno de estos fondos. Nuestra mesa directiva ha utilizado su propio presupuesto de mejoras de infraestructura para explorar todas estas oportunidades y llevar a cabo la diligencia técnica. Pero una vez que estamos definiendo un proyecto y que identifiquemos cómo quiere avanzar la región en este sentido, definitivamente consideramos que esos fondos estarían disponibles para financiar algo que mejore la capacidad de las personas para acceder al aeropuerto. Y hay una segunda mitad de esta pregunta que es si el director aeroportuario del distrito de la Autoridad Aérea de Estados Unidos, FAA, en Los Ángeles, ha aprobado los 350 millones de dólares. Sí, estos 350 millones se han apartado para mejoras futuras en acceso al aeropuerto. No hemos llegado al punto al que definamos a una partida de erogación que necesite autorizar a algún director. En Sandag no nos hemos acercado con la Autoridad Aérea de los Estados Unidos, la FAA, para preguntarle si financiarían esto o el otro, pero me imagino que a futuro tendría que hacerse ese acercamiento. Aquí tenemos otra buena pregunta de Mark Stevens. Si dice, si el núcleo de movilidad central se realiza en las zonas centrales del puerto, ¿dónde trabajarían los empleados del puerto? En abril de 2021, buena pregunta, tuvimos una reunión pública. El puerto nos envió un oficio indicando que deberíamos explorar posibles oportunidades futuras en ese sitio. No tenemos ningún convenio activo, salvo por el convenio de colaboración que tenemos con el aeropuerto. Pero con el puerto de San Diego estamos trabajando muy estrechamente para identificar si podríamos instalar un centro de transporte, el núcleo central de movilidad, tal vez instalaciones de mantenimiento, si el puerto permanecería, perdón, en las más oficinas. Estamos tratando de resolverlo. No sé si el puerto quiera
reubicar por completo su sede central a alguna otra ubicación externa. Eso está más allá de nuestro alcance y tendríamos que preguntárselo al aeropuerto de San Diego. Muy bien, tenemos una pregunta levantada entre el público, perdón por hacerle esperar, pero Nicole ya debe de poder abrir micrófono y en cuanto lo haga, con confianza puede plantear su pregunta. Mil disculpas, no fue a propósito que levante la mano. Perdón, un placer verla. Muy bien, volvemos a las preguntas por escrito. Tenemos aquí una pregunta de Roger. Esto es interesante. Dice, ¿este plan vale la pena al irse agotando las reservas mundiales de combustible para suministrar combustible a motores de combustión interna hasta 2054? Y me imagino que se empezará a limitar 10, 20 años antes. No estoy seguro, Ryan. Bien, estamos tratando de crear un centro intermodal de transporte, un núcleo de movilidad y su conexión al aeropuerto. Como política queremos crear alternativas ágiles y eficientes para quienes habitan en la región y para quienes visitan a la región para poder trasladarse de manera más eficiente y que minimice las millas recorridas en vehículos particulares y las emisiones de GEIs. Y esas metas, me parece, coinciden con un uso más eficiente de energía. No puedo decirle precisamente cuántos años más tendremos gasolina, pero obviamente estamos abordando la problemática desde la misma lente. Queremos tener proyectos ecológicamente responsables que permitan a las personas trasladarse a los destinos a donde necesitan ir sin tener que llenar el tanque de su automóvil si no es lo que desean hacer. Muchas gracias. Veo tres preguntas más. Ah, no voy a decir que es la última oportunidad, pero qué bueno que estamos recibiendo preguntas. Holden pregunta, ¿una prolongación del tranvía al aeropuerto sería una línea separada donde tuvieran que transferirse entre una u otra en Santa Fe o County Center o simplemente prolongarían la línea naranja? Bueno, aún no lo definimos. En este estudio de conceptos, no sabemos si se desviaría de la línea principal en Hawthorne y de ahí recorrer al oeste sobre Harbor Drive y luego donde está Solar Turbine más o menos, de ahí ingresar al norte a las terminales del aeropuerto. Es uno que estamos analizando muy de fondo. Es un concepto con el que tenemos acuerdo con el Servicio Metropolitano de Transporte Público, MTS. Una vez que se someta al proceso ambiental federal y estatal, estaremos analizando tal vez otros trazos y otras tecnologías. Así que seguiremos haciendo nuestra tarea al respecto. Muchas gracias. Bien, esta es una pregunta más o menos de seguimiento. Y dice, en función de que tres rutas del tranvía, varias líneas de autobús, Amtrak y el Coaster ya llegan a la estación Santa Fe Depot, ¿por qué tiene sentido crear a unas cuadras ese centro de movilidad central, ese núcleo de movilidad central? Bueno, Santa Fe Depot hace 100 años era precisamente ese centro intermodal. Y me imagino que integraríamos la utilidad de Santa Fe Depot en lo que hagamos. Pero la cuestión con esas instalaciones y ese inmueble es que es una estructura histórica y es demasiado pequeña como para integrar las nuevas futuras modalidades de transporte público que anticipamos en las próximas décadas. Y además no está exactamente en el centro de San Diego. Queremos crear mejores cimientos hoy para vincular todas nuestras alternativas de transporte en San Diego. Estamos buscando entonces espacio para crear esa capacidad al servicio del futuro de la región. Y en Santa Fe Depot hay limitantes físicas que impedirían que hiciéramos todo lo que nos gustaría hacer. Gracias. Y sé que no había respondido directamente a Roger sobre el combustible, pero como clarificación, dice, perdón, no me refería a autos.
que ya no tuvieran combustible, sino aeronaves que ya no pudieran utilizar combustible. El aeropuerto solo sería viable en los próximos 10, 20 años. Y otra pregunta que tenemos aquí Dylan, que dice el estudio de conceptos de continuidad aeroportuaria de estándar considera soluciones de movilidad innovadoras a lo largo de la prolongación del tranvía. Estamos analizando algunas alternativas, por ejemplo, transporte en guías fijas como el monorriel, como tranvías de línea fija. Cada año vemos algo nuevo y fabuloso. Y estamos tratando de identificar dónde podrían operar, cómo podrían dar servicio a la región y en algún momento, si ya lo definimos, entonces nos acercaríamos con la industria para conocer qué excelentes nuevas tecnologías existen para posicionarnos, para permitir que se tome una buena decisión en la región respecto de con qué debemos o no avanzar. Pero a mí me entusiasma todo lo nuevo que está surgiendo y creo que todos debemos estarlo. Muy bien, creo que esa era la última pregunta que teníamos por lo pronto. Bien, vamos a tener al final de esta reunión otra sesión de preguntas y respuestas, así que si todavía no se les ocurría algo o si todavía no identificaban cómo utilizar preguntas y respuestas, no se preocupen, habrá otra oportunidad. Una otra última pregunta de Catherine dice, las leyes federales de la Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos indicaron que un núcleo de movilidad central a una distancia menor al aeropuerto, la sede del puerto de San Diego está más cerca del centro de San Diego y a lo largo del corredor ferroviario Lausanne. ¿Se analizarán estos temas jurídicos? Bien, ambas ubicaciones que estamos considerando están relativamente cerca del aeropuerto. Queremos encontrar las soluciones que permitan que una persona pueda trasladarse en 7, 8, 9, 10 minutos entre ya sea el puerto o el centro de San Diego y el aeropuerto. No conozco ningún problema jurídico respecto de qué cerca tenemos que estar del aeropuerto, así que tal vez no lo entienda. Bueno, tendremos más oportunidad de preguntas y respuestas. Tenemos tiempo, sí, una última pregunta. La siguiente pregunta de M. Staples. Una conexión autónoma al aeropuerto crearía el mismo número de empleos en comparación con un sistema convencional de tranvías. Bien, la forma en que lo vemos es que estamos tratando de posicionar un proyecto que brinde servicio a personas de la región, ya sea que estén yendo a su trabajo, a alguna cita. Todos y todas hacemos cosas todos los días para las cuales tenemos que trasladarnos como parte de nuestra vida. Y queremos brindarles a ustedes alternativas para hacerlo. Ahora, si en la medida que avance este proyecto, salimos y conseguimos los fondos federales y estatales tan importantes que existen, queremos atraer esas inversiones a San Diego y eso a su vez generará empleos. Y además de ello, estas inversiones, el crear estos enlaces de transporte, y lo había mencionado antes, nuevas funcionalidades y comodidades para el público y puntos de reunión. Estas son, perdón, inversiones catalizadoras que tienen muchos efectos secundarios. Trátese de nuevos empleos, nuevos lugares donde pueda trabajar la gente. Y en California, una de las limitantes para avanzar en la economía es vivienda. Esté al alcance de la gente, no está al alcance de la gente, no tenemos suficientes unidades. Y transporte se traduce en vivienda. Si tienes alternativas de transporte, esos núcleos de movilidad son excelentes espacios donde puedes tener vivienda a su alrededor para que la gente pueda aprovechar al máximo esas inversiones. Y consideramos que eso va a generar empleos, vitalidad económica y verdaderamente ayudar a nuestra región a crecer. Tal vez haya diferencias marginales en el número de empleados en una solución autónoma versus un tranvía, porque en ambos casos se exigen mantenimiento, etcétera. La única diferencia es si habría un conductor en un tranvía versus un vehículo autónomo que no lo exige.
pero estas preguntas las abordaríamos en algún punto posterior, cuando ya entendamos mejor las soluciones. Muy bien, parece que hay un poco menos de preguntas, pero como había mencionado, habrá oportunidades adicionales para participar en esta reunión. Gracias, Ryan, por la información y por su presentación. Y creo que si pasamos a la siguiente, me entusiasma ahora presentarles a mi colega Marisa, quien es nuestra estratega que nos hablará de soluciones de conexiones a futuro. Así que Marisa, adelante. Muchas gracias a DK y bienvenidos, bienvenidas. Recientemente, digo que a donde vaya Ryan, yo sigo y estoy apoyándole en este proyecto del el Centro Núcleo de Movilidad Central y sus interconexiones. Además de una visión más extensa para el Centro de Movilidad Central, yo tengo a mi cargo analizar las conexiones intermodales para facilitar esas conexiones y para que sean más convenientes en núcleo de movilidad central. Así que quería darles un poquito de contextos de la zona a la que nos referimos como parte de esta evaluación. Y esta tarde resaltaré algunas de las conexiones multimodales que estamos analizando y que seguiremos analizando en la medida que avanza el proyecto. Verdaderamente vemos muchas soluciones de transporte que serían importantes para poder tener esa interconexión aeroportuaria y en el desarrollo de esto de centro de movilidad central o núcleo de movilidad central. Y necesitamos conexiones importantes que se basan en lo que se incluyen los planes locales de los municipios y nuestro propio Plan Regional de Transporte 2021, que es nuestro plan a más largo plazo con un horizonte a 2050. Y junto con estas interconexiones en los diversos planes, podremos ser más competitivos para recibir fondos estatales y federales para desarrollar proyectos. Así que estamos tratando de enfocarnos a soluciones que puedan ser eficaces y que podamos memorializar y agrupar a fin de poder atraer fondos a la región para un mejor diseño y eventualmente una mejor construcción de proyectos. En el mapa vemos nuestra área de enfoque para esta evaluación de conexiones en la zona del sur oscuro, por ejemplo, el distrito Midway, Old Town San Diego, partes de Point Loma, el centro de San Diego. También debo reconocer las comunidades aledañas en el azul más claro y hoy resaltaré algunas de las conexiones que se proponen específicamente para poder trasladarse de ida y vuelta al centro portuario en Middletown que resaltaba Ryan en su presentación, así como con algunas de las comunidades al oeste. Siguiente, por favor. Esta no es la primera vez que hemos hablado de este núcleo centro de movilidad central y que les hemos compartido información públicamente. Tuvimos la fortuna el año pasado de tener dos sesiones públicas similares a esta para recibir retroalimentación respecto de interconexión al aeropuerto, así como ideas respecto de un núcleo centro de movilidad central para la región. Y comenzamos a identificar algunas soluciones de transporte para algunas de las comunidades al oeste del aeropuerto y ahora estamos analizando más de cerca el centro de transporte aledaño en Middletown. Siguiente, por favor. Hemos tenido la fortuna de poder recibir retroalimentación muy bien redondeada a la fecha respecto de oportunidades y retos en materia de traslado al aeropuerto y sus alrededores. Como parte de nuestros esfuerzos de difusión, tuvimos un mapa totalmente interactivo en línea en que la gente podía identificar ubicaciones donde les gustaría ver, por ejemplo, mejores conexiones para traslado a pie o en bicicleta o alternativas más convenientes de transporte público e incluso consideraciones para transporte de carga. Tenemos Tuvimos más de 400 comentarios, respuestas en cuenta y formularios que recibimos. Y eso dejamos muy en claro que el Centro de Movilidad Central debe de ser una experiencia que sea acogedora, con una mezcla de usos para que la gente la pueda utilizar para el aeropuerto como espacio público y que debe de haber ciertas conveniencias como por ejemplo carga de vehículos eléctricos, servicios para bicicletas, ah, y que mejore el traslado local para también poder disminuir el congestionamiento vehicular. Conexiones convenientes a este centro de movilidad también fue algo que nos indicaron, ciclovías mejor protegidas a los largos de las principales arterias,
así como mejores conexiones y más ágiles en transporte público, ya sea a un concepto como el centro aeroportuario, donde tenemos esa interacción al aeropuerto, ya sea a través del tranvía o de una banda automática, pero también conexiones ágiles para el centro de movilidad central en el centro. Necesitamos mejores cruces de vialidades para que las personas puedan cruzar con mayor seguridad, por ejemplo, en Pacific Highway, que es algo que no hace que sea muy ameno el caminar por estas vialidades. Otras arterias como Rosecrans y Nimitz también se indicaron y hay que hacer algo para que la gente se sienta cómoda trasladándose en una modalidad que no es el automóvil. Para todo esto necesitaríamos una combinación de alternativas de transporte que la gente pueda utilizar para llegar al centro de movilidad central o al aeropuerto de distintos espacios en la región. Estas alternativas pueden incluir carriles exclusivos en distintos horarios en vialidades para autobuses y microbuses para que la gente se pueda trasladar mucho más rápido que entre el aforo vehicular. También servicios a demanda como Uber y Lyft que pueden ofrecer servicios compartidos para gente que va al mismo destino o en la misma dirección. Y también tendríamos, por ejemplo, mini buses o microbuses para traslado local de personas. Y también espacios en que la gente se pueda sentir cómoda trasladándose en bicicleta, bicicleta electrónica, motopatines y el resto de las alternativas de transporte que hoy existen en la comunidad para llegar a este centro de movilidad central, así como a estaciones regionales y otros destinos en la comunidad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener una breve pausa. Tenemos una encuesta para ustedes como público. Esta es la primera de cuatro, así que estamos al 25%. Un poquito de paciencia. Y dice, ¿cuál considera que es el problema más apremiante que debe abordarse como parte del proyecto del Centro de Movilidad Central? Así que solo puede elegir uno, el más apremiante. Mejorar el congestionamiento vehicular, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, crear espacios públicos adicionales, mejorar la seguridad de personas que se trasladan a pie, en bicicleta o en transporte público, tener una conexión de transporte público directo al aeropuerto u otro, y de ser así, por favor, escriba su respuesta en el cuadro de preguntas y respuestas. De nuevo, lo que usted considera que es el problema más apremiante es mejorar el congestionamiento vehicular, es reducir emisiones de gas de efecto invernadero, crear espacios públicos adicionales, mejorar la seguridad de personas que se trasladan a pie, en bicicleta o en transporte público, brindar una conexión de transporte público directa al aeropuerto. Estoy viendo que ya la gran mayoría respondieron, así que les voy a dar 5 segundos más y cerramos la encuesta. Muy bien, vamos a compartirles los resultados. A primera vista, parece que una conexión de transporte público directa al aeropuerto es un porcentaje mayor, así como mejorar la seguridad para personas que se trasladan a pie, en bicicleta o en transporte público. Marisa, volvemos con usted. Bien, a continuación me gustaría resaltar un poco acerca del área aledaña de la estación propuesta de transporte público en Middletown y mejoras para facilitar que la gente llegue de manera más segura y fácil. El sitio que se propone aparece en morado. Hoy, no voy a mentir, estar rodeado de asfalto, vialidades, carreteras, es para trasladar un automóvil. No es un excelente espacio para trasladarse a bicicleta, a pie o incluso a la estación de tranvía que existe hoy ahí. Siguiente. Si hacemos un alejamiento, podemos ver que hay oportunidades para interconectar mejor la zona con colonias aledañas vía bicicleta. La zona que aparece en gris, solo para fines de ilustración, representa 15 minutos a pie para mostrar lo cerca que estaría no solo del aeropuerto, sino también de comunidades con mayor densidad de población como Little Italy y aparte de Uptown. Y en las líneas punteadas vemos donde podemos agregar en
Kettner India Pacific Highway, ciclovías resguardadas, así como en vialidades que corren este-oeste, como lo que vemos en Balboa Park. De hecho, desde que creamos esta gráfica, el ayuntamiento ya implementó parcialmente unas ciclovías con resguardo con postes flexibles en la calle Laurel, que me encantó ver, pero Pacific Highway y Kettner tienen espacio para agregar ese tipo de protecciones para personas en bicicleta, sobre todo en vista de que los vehículos recorren a altas velocidades por esa zona. Siguiente. Y como nota adicional, incluso dentro de este espacio de 15 minutos a pie en la comunidad de Middletown, Uptown, hay partes que no son tan caminables. Aquí vemos las líneas interrumpidas, sobre todo al este de la autopista, banquetas que no existen, así que hay mucho que podemos hacer para poder trasladarse a pie o en bicicleta a la zona aledaña a este centro de transporte. Ahora volvemos a acercarnos al sitio para resaltar algunas posibles oportunidades para cómo distintas modalidades de transporte podrían llegar a este sitio. En rosa o magenta tendríamos la banda transportadora, una banda automática o ese tipo de tecnología que mencionaba Ryan para la interconexión al aeropuerto, que llevaría a las personas de esta estación al aeropuerto directamente a través de una banda automática. La línea azul oscuro representa cómo podría haber acceso directo desde la autopista 5 a esta estación para que ascenso y descenso de pasajeros, ya sea por vehículos a demanda o microbuses, para poder ingresar al sitio sin empeorar el congestionamiento en vialidades locales. Así que abre un acceso directo de la autopista a esta estación para poder dejar o recoger a pasajeros y volverá a subirse a la autopista con facilidad. Las líneas punteadas naranjas representan las ciclovías protegidas que les describía hace un momento, que corren norte-sur en las principales arterias, y también tiene que haber forma para microbuses a demanda u otros vehículos a demanda o flotillas flexibles, como les decimos, poder llegar al aeropuerto sin retrasos. Hay varias comunidades con densidad de población cercanas y sé que incluso cerca de la comunidad de Midway, hacia el noroeste, también estará creciendo en densidad de población y habrá mayor demanda en las vialidades por parte de sus usuarios. Personas utilizarían Pacific Highway o Kettner, así que debemos de considerar también acceso a ese tipo de servicios directamente al sitio. Y si vemos la siguiente diapositiva, aquí resaltamos con rectángulos de distintos colores dentro del sitio donde estarían estos puntos de ascenso y descenso de pasajeros. Podrían ubicarse y también resaltamos con los círculos los distintos cruces o intersecciones entre vialidades donde podríamos mejorar la seguridad de personas a pie o en bicicleta. Pudiera ser, por ejemplo, banquetas más anchas en la esquina para reducir la distancia que tenga que cruzar la persona y reduciendo la velocidad del aforo vehicular para que puedan llegar a este centro a pie. La línea punteada verde que cruza la autopista y accede al lado sur representa el concepto de mejorar el puente peatonal de Palm para las personas que están del este de la autopista en la India para subir al puente y luego poder caminar por Kettner. Pero a veces es un poquito aterrador, sobre todo de noche. Kettner es una vialidad de alta velocidad, así que la idea sería considerar una conexión tanto para peatones como personas que se trasladen en bicicleta o bicicleta eléctrica para poder llegar a este centro de transporte, pero también a Pacific Highway. Siguiente. Bien, volvemos con su servidor. Tenemos la segunda de 4 encuestas y en esta preguntamos, con las mejoras que se proponen como parte del proyecto del Centro de Movilidad Central, ¿qué tipos de modalidades de alternativas de modalidad de transporte es más probable que utilizará usted para viajar al aeropuerto? Y aquí puede seleccionar todas las que correspondan, ya sea un del tranvía, autobús rápido, el autobús local, bicicleta, que incluye bicicletas, motopatines personales o compartidos, a pie, o un servicio de transporte de enlace a pedido o a demanda, por ejemplo, viajes compartidos microtránsito u otro, y podría escribir su respuesta en el cuadro preguntas y respuestas. Y aquí podría elegir tantos como guste, pero se habla de que con estas mejoras que se proponen como parte del proyecto del Centro de Movilidad Central,
¿Qué modalidad de transporte utilizaría usted con mayor probabilidad para ir al aeropuerto? ¿En tranvía, autobús rápido, autobús local, bicicleta, a pie, un servicio de transporte a demanda u otro? Nos empiezan a llegar respuestas. Muy bien, vamos a darle otros más o menos 5 segundos más. La mayoría de la gente ya respondió. Y veamos. Creo que podemos cerrar la encuesta y compartir resultados. Como pueden observar, tranvía por bastante, autobús expreso rápido, autobús local, bicicleta a pie. Tenemos varias alternativas. Gracias. Marisa, volvemos con usted. Muy bien, ahora vamos a pasar a la última fase de esta presentación, en que estamos viendo algunos de los conceptos de transporte de mayor capacidad para las comunidades al oeste. El año pasado se identificaron muchas soluciones a través de nuestra difusión con el público y colaboración con otros organismos aliados como el Ayuntamiento, la Autoridad Aeroportuaria, el Servicio Metropolitano de Transporte o MTS, para brindar transporte público a Midway, Ponloma, Ocean Beach, etcétera. Aquí en el mapa, en verde, en las líneas verdes, vemos rutas planeadas de autobús rápido o express siguiente generación. Y en el amarillo grueso es donde podrían tener carriles exclusivos para transporte público, para que así la ruta del autobús pueda ofrecer una mejor experiencia de traslado y que sea competitiva con el automóvil, sobre todo ahora que se redesarrolla ya el centro Sports Arena, por lo que necesitaríamos transporte público que corra frecuentemente y hasta tarde, y se podrían conectar también al centro de transporte en Old Town para poder conectarse al sitio que se propone en el puerto y al centro de San Diego, por supuesto, y al futuro centro de movilidad central. Hay ciertas limitantes si uno ofrece carriles exclusivos a transporte público o autobuses. Después de pasar Nimitz hacia el oeste, hacia Ocean Beach, está un poquito más limitado en ese sentido, pero aún así consideramos que tener un servicio más frecuente de autobuses express o rapid debe de llegar hasta el océano. Y este es el mapa que hemos desarrollado hasta el año pasado para brindar mejores soluciones a las comunidades para conectarse a comunidades que tienen mayor densidad, como Sports Arena o Liberty Station, donde visita tanta gente para ir de compras, para consumir alimentos, para ir a Shelter Island, etcétera. Así que priorizaríamos soluciones a estas colonias en las que ya de por sí hay bastantes recorridos, y veremos cómo cambian las cosas en comunidades como Midway en años futuros y de ahí lo decidiríamos. Bien, algo que estamos pensando a más largo plazo potencialmente es convertir las rutas de autobús rápido o express a una experiencia que sea en un tren ligero o una banda automática. En realidad no hemos decidido en un sentido u otro, pudiera ser algo similar a un tranvía, pero estos carriles exclusivos para autobuses podrían convertirse en algún momento en una solución incluso más ágil en tranvía o algún tipo de tren ligero, y tal vez podríamos elevar ese servicio para tampoco obstruir la red vial. Por ejemplo, para ir de Ocean Beach a Midway, a Sports Arena, al centro del aeropuerto. Del puerto de San Diego, la interconexión al aeropuerto. Y en la siguiente, otro concepto que estamos analizando es el ampliar la conexión al aeropuerto en la banda automática que mencionaba Ryan, y que pudiera ir más al oeste a la zona de Liberty Station y regresar al centro de transporte portuario. Así que sería algo nuevo combinado con autobuses rápidos o express para que la gente pueda trasladarse con agilidad, perdón, sin depender del automóvil particular. Muy bien.
Ahora pasamos a las dos últimas encuestas. Estas son una tras otra. La pregunta 3 es, ¿qué mejoras considera usted más importantes ver como parte del Centro de Movilidad Central? Y puede seleccionar sus tres favoritas. Aumentar carriles para bicicletas más seguros y protegidos, zonas peatonales más atractivas y seguras, servicio de transporte público directo al aeropuerto, menor congestión en carreteras circundantes, más viviendas cerca de las paradas de transporte público y carriles para bicicletas, más opciones de transporte compartido, transporte público a demanda, más espacios públicos, u otro, y de nuevo, de ser así, indicaría en el cuadro de preguntas y respuestas, de nuevo, indique cuáles serían las tres mejoras que consideraría más importantes como parte del proyecto del Centro de Movilidad Central. Aumento de carriles para bicicletas más seguros y protegidos, zonas peatonales más atractivas y seguras, servicio de transporte público directo al aeropuerto, menor congestión en carreteras circundantes, más viviendas cerca de paradas de transporte público y carriles para bicicletas, más opciones de transporte compartido, transporte público a demanda, o más espacios públicos como plazas, paseos, etcétera. Les pedimos de nuevo elegir las tres que les parezcan más importantes. Estoy viendo que ya nos están enviando respuestas. Vamos a darles 10 segundos más. Las tres más importantes para usted como parte de este proyecto de Centro de Movilidad Central. Muy bien, cerramos la encuesta. Vamos a compartir rápidamente resultados. Como pueden ver, transporte público directo al aeropuerto con un alto porcentaje, más espacios públicos, así como más zonas peatonales, zonas peatonales más atractivas y seguras, carriles para bicicletas y ciclovías más seguros y protegidos. Excelente. Siguiente pregunta. Esta es una de mis favoritas. La pregunta número 4. En una escala del 1 al 5, en la que el 1 es el más bajo y el 5 es más alto, ¿qué tan eficaces considera que serán las estrategias que se les presentaron para lograr que las personas utilicen el centro de transporte público del puerto y elijan transportarse en transporte público y otras modalidades de transporte alternas al automóvil? De nuevo, a una escala del 1 al 5, 1 más bajo, 5 más alto, ¿qué tan eficaces cree que serán las estrategias que se presentaron hoy para lograr que personas utilicen el centro de transporte público del puerto y utilicen transporte público y otros modos de transporte alternos? Muy bien. Parece que ya la mayoría, vamos a darles otros 5 o 10 segundos. De nuevo, escala es 1, el más bajo es, o sea, muy, casi nulo en su eficacia, y 5, el más alto, es muy, muy eficaz. Muy bien, podemos cerrar y compartamos resultados. Casi 4 y 5. Muy bien, gracias. Y hay personas que tienen otras ideas, lo cual también respetamos. Y con eso cerramos todas nuestras encuestas. Y ahora abrimos el foro a preguntas y respuestas. Les recordamos una vez más que pueden redactar sus preguntas en el icono de QIA, preguntas y respuestas, y de ahí les daremos lectura. Si nos acompañan vía telefónica, pueden oprimir asterisco 9 si quieren hacer una pregunta, y cuando se les da la palabra, puede oprimir asterisco 6 para abrir su micrófono. Ya tenemos varias preguntas por escrito, así que iniciamos, Maricia y Ryan. Primera pregunta. ¿Han realizado un sombreado de recorrido de 15 minutos en bicicleta y bicicleta eléctrica como lo hicieron para caminar? Yo puedo responder bien. Como mostré en la diapositiva, el traslado 15 minutos típico a pie. Y Nicole pregunta si lo hemos hecho también para una distancia de 15 minutos en bicicleta o bicicleta eléctrica, ahora que las bicicletas eléctricas están cobrando más popularidad porque la gente se puede trasladar a lugares a los que tal vez no se habrían sentido cómodas yendo en una bicicleta convencional. Por ejemplo, subidas en Pacific Highway y otras calles. Y anticipamos que por Pacific Highway podrían llegar hasta Mission Bay, conectarse a Balboa Park.
Por si iniciaran, por ejemplo, su recorrido en una bicicleta eléctrica en el centro de transporte público del puerto, sería mucho más fácil con una solución eléctrica de bicicleta. Así que queremos brindar oportunidades para que la gente pueda llegar a más destinos que si solo se trasladaran a pie o en bicicleta convencional. Bien, muchas gracias. Esta siguiente pregunta es de Corina y dice, ¿cuál es el plan para que esta zona casi impermeable sea más verde y más sombreada? Sin sombra, el proyecto será demasiado austero y no se podrá utilizar durante los eventos de calor extremo que seguirán creciendo potencialmente durante esta crisis climática. Coincido totalmente, es importante. Estamos trabajando con el equipo de Ryan para ver, por ejemplo, el centro de transporte del puerto, en particular para tener sombra, para que sea más agradable ahí en el sitio, pero también va a ser sumamente importante considerar cómo podemos brindar protección a toda nuestra infraestructura, entre ellos infraestructura de transporte activo como ciclovías. Sucede que yo en muchas ocasiones me transporto en bicicleta eléctrica por Pacific Highway y hace mucho calor y además tienes ahí el combustible a chorro del aeropuerto, así que tengo que hacer mucho para no quemarme cuando me traslado en bicicleta por esa zona. Y también hay que considerar de manera proactiva acercarnos con quien esté desarrollando o redesarrollando en ese corredor al norte y sur, porque en la medida que cambien los usos de suelo, tal vez podríamos contribuir a que ofrezcan más sombra y tal vez podríamos aprovechar árboles y otra cobertura vegetal para crear una cubierta en estos carriles protegidos de bicicleta para mejorar ah, la experiencia de quienes se trasladan a pie en bicicleta, en contraste con la experiencia hoy. Coincido totalmente, me he ido de donde vivo en Midway a la oficina en bicicleta y es difícil. Siguiente pregunta. El plan maestro portuario original exigía como mínimo 2 niveles subterráneos bajo cualquier proyecto en exterrenos intermareales a fin de proteger contra aumentos futuros en el nivel del mar y eliminar el riesgo sísmico de liquefacción. ¿Cuál es la postura de Sandag respecto de estos 2 niveles subterráneos? Yo puedo atenderla. Tanto estamos analizando transporte horizontal a nivel, así como un centro de transporte del lado del puerto y otro del lado del centro de San Diego. El aumento del nivel del mar es real, la resiliencia climática es uno de nuestros retos y definitivamente integraríamos resiliencia climática a cualquier cosa que construyamos, sobre todo en materia de estructuras habitables. No puedo responder exactamente a estipulaciones respecto de niveles subterráneos o el tema de intrusión o a qué profundidad lo construiríamos, pero sí le puedo comentar que esta va a ser una de las cuestiones de diseño que tomaremos sumamente en serio. Gracias, Ryan. La siguiente es de Nicole y dice, el capturar, sanear y trasladar el agua debe ser prioritario. Este proyecto puede abordar agua, por ejemplo, ¿han considerado un parque lineal a lo largo de Pacific Highway? Bueno, sí, esto sería parte de lo que tenemos que analizar como parte de la infraestructura, pero le aseguramos que cuando empecemos a evaluar si tenemos una conexión al aeropuerto desde el centro, como lo que describía Ryan, tendríamos que complementar esa conexión con cosas como parques y pues, de nuevo analizaremos Harvard Drive, Pacific Highway y estamos muy motivados para hacerlo junto con nuestro equipo, para tener espacios públicos complementarios, no solo en el centro núcleo de movilidad central o la estación de transporte público del puerto, sino también en todo el trayecto para que sea una mejor experiencia para cualquier persona que esté sobre cualquiera de las calles viendo cómo pasa la banda automática o el tranvía. Sí, creo que con eso volvemos a la pregunta anterior también del tema de sombra. Esta es una oportunidad. Nuestro enfoque es que la gente pueda conectarse, trasladarse y integrar todas las interconexiones, incluyendo otras funcionalidades o servicios.
Y sí, esto siempre existirá en un centro de movilidad central o un núcleo de movilidad, un centro intermodal de transporte, pero al conectar entre un punto y otro, queremos también hacerlo bien y necesitamos crear comunidades habitables, vivibles. Y seguiremos platicando con ustedes para ello, para que ustedes nos ayuden a que no nos falte nada. Así que gracias. Bien, tenemos algunas preguntas más. Y por cierto, ya cerramos la presentación en sí en cuanto a nueva información, así que si tienen dudas sobre la presentación de Ryan o de Marisa, por favor, vayan planteándonos sus dudas. Atenderemos tantas como se pueda dentro del tiempo que tenemos designado. Bien, continuamos. Michael Donovan pregunta, ¿están abordando soluciones de estacionarse para usar el tal pobre público para comunidades más remotas y reducir VMTs, es decir, millas recorridas en vehículo particular? Yo puedo responder, ya que va a haber necesidades de personas de toda la región para llegar al aeropuerto o llegar al núcleo de movilidad central, será sumamente importante ampliar no solo nuestros estacionamientos actuales para uso de transporte público, sino también explorar más zonas rurales, en zonas donde las personas pueden estacionarse y en vez de solo poderse trasladar al centro, que podamos aprovechar, por ejemplo, flotillas flexibles, microtransporte público a demanda, para que la gente pueda utilizar la rampa de la autopista, por ejemplo, para llegar al centro de transporte. Así que tener estas estaciones donde la gente se puede estacionar para utilizar vehículos compartidos, además de los de transporte público, para que las personas puedan tomar la autopista del aeropuerto sin tener que hacerlo en su automóvil, como lo hacen hoy. Bien, tenemos una mano levantada entre el público, es Catherine Rhodes. Catherine ya debe de poder r- hacer su pregunta. Adelante, por favor. Bien, gracias. Solo quería mencionar que hoy el Ayuntamiento de San Diego aprobó el proyecto Midway Rising, que también está en terrenos en los que podría ocurrir licuefacción. Y acabo de escuchar que no tendrían estacionamiento subterráneo, ninguna estructura subterránea, todo sería a nivel. Y están considerando tener también a nivel del suelo am, estacionamiento en terrenos adyacentes. Y en mi opinión, sería una buena oportunidad para aprovechar esos corredores subterráneos para hacer una conexión con Midway Rising, pero de manera subterránea. Así que les invito a acercarse con el Ayuntamiento de San Diego para compartir lo que van a hacer en este proyecto. Necesitan apoyo. Gracias, Catherine. Y ahora la siguiente pregunta por escrito que veo nos la hace llegar Lynn y dice, ¿qué pueden hacer acerca de las personas en situación de calle que siempre están en este tipo de lugares? Sería una gran mejora y perdón por presentar algo más negativo con mi pregunta. Bueno, la realidad es que tenemos un problema serio de personas en situación de calle, es decir, indigentes en San Diego y en California y el país, y no hay respuestas fáciles. Es un problema que ha tenido el ser humano y que hemos tratado de resolver de distintas formas. Creo que las soluciones de transporte que aportemos a la región en general podrían contribuir a esa solución, pero yo aún no descubro una respuesta fácil para esta problemática, pero sí puedo comentarle que es un tema que tomaremos muy en serio, porque queremos que estos espacios, que estas soluciones y herramientas para trasladarse sean accesibles para todos y todas. Y no puede ser así salvo que sean seguras, limpias, y es un gran problema social, porque no hay, y no tiene una solución única, así que simplemente tendremos que tomarnos de la mano y todos aportar a la solución. Bien, veo uno o dos comentarios, no tanto preguntas, pero les voy a dar lectura. Uno dice, sería fabuloso ver que
el acceso a 15 minutos tanto para bicicletas como para bicicletas electrónicas. Y en la segunda dice, estos dispositivos de movilidad compartida, como les dicen, son un desastre de seguridad pública. Nunca he visto evidencia empírica de que ofrezcan ningún beneficio neto. Y el cumplimiento de las reglas es nulo. Bien, no veo ninguna otra pregunta o comentario. De nuevo pueden levantar la mano si quieren hacerlo verbalmente, su mano virtual, o si están vía telefónica, pueden levantar su mano virtual oprimiendo asterisco 9 y una vez que se les da la palabra pueden oprimir asterisco 6 o de nuevo pueden también ponerlo en el icono de QIA en inglés o español. Por lo pronto no veo más, pero si a alguien se le ocurre otra, por favor adelante. Si no hay ninguna otra pregunta en este momento, podemos pasar a las siguientes diapositivas. Hay más oportunidad de participar. Hoy es 8 de septiembre, las siguientes 2 semanas, de aquí al 22 de septiembre, tenemos un portal de interacción virtual que se llama Social Pinpoint. Está fabuloso, un centro de interacción virtual donde pueden arrastrar y ponerle puntos en el mapa y agregar sus comentarios o dudas. Nosotros los vemos, los captamos, los catalogamos y los integramos a los proyectos también. Pueden visitar sandag.mysocialpinpoint, como ven en pantalla.com, diagonal CMH and Connections. De nuevo, de aquí al 22 de septiembre nos pueden hacer llegar sus comentarios, preguntas, dudas. Incluso si quieren darle vuelo a la imaginación, por favor, visítenlo y vean los lugares a los que acuden o que reconocen. Así que les invito a pasar tiempo ahí. Veo una pregunta más que acaba de llegarnos, que dice, desde Nicole, dice, tiene una fecha anticipada para cuando identificarían el sitio ubicación de este centro de movilidad central. No tengo una fecha aproximada necesariamente, pero le comparto que el estudio conceptual lo vamos a finalizar en otoño y este nos ayudará a identificar el componente de transporte público de esto y creo que va a ser parte de un diálogo regional más extenso. Consideramos que este núcleo centro de movilidad central va a ser medular, va a ser clave para el desarrollo de soluciones contundentes para que la gente se pueda trasladar con agilidad en la región. Será también medular y clave para contar con mayor vivienda disponible. Nos parece medular también para el crecimiento económico futuro de la región. Así que queremos colaborar con todos y todas ustedes, con el resto del público, con toda la gente de la región, a fin de lograr ese entendimiento e identificar ese centro núcleo de movilidad central que todos y todas queremos y cómo lo queremos. Y esa conversación podrá empezar a llevarse a cabo en el próximo año, año y medio, 2 años, si es necesario. Y una vez que se decida, creo que podremos lograrlo. Muy bien. Bien, la gente como que renovó ánimos. Tenemos aquí otra pregunta. Posiblemente la última, pero no tenemos tiempo para esta. Esta es una pregunta de Stacy. Y dice, en función de la energía en torno de este núcleo, centro de movilidad central, y su relación con la interconexión al aeropuerto, ¿han escuchado algo respecto de si se reubicaría el aeropuerto cuando necesitemos más de una pista? No he escuchado nada sobre mover de ubicación el aeropuerto en los últimos, diría, 10 años. Me imagino que alguien en algún lugar lo estará platicando, pero yo no veo que en el sentido práctico se pueda hacer en un futuro cercano. El aeropuerto de San Diego es lo que es. Es un excelente aeropuerto. Se ha invertido mucho dinero para convertirlo en el mejor aeropuerto que puede ser. Vi lo que hicieron con la Terminal 2 y me pareció precioso y estoy ansioso de ver que finalicen la remodelación de la Terminal 1. Creo que como región debemos estar orgullosos de lo que tenemos y aprovecharlo al máximo. Coincido totalmente. Brian, Marisa, gracias. Si pasamos a la siguiente, esta es nuestra última diapositiva para cerrar
con esta sesión. Primero, con un agradecimiento. Gracias, Ryan. Gracias al público por su participación, por sus preguntas. Las agradecemos. Agradecemos al equipo de Sandak por estar con nosotros, a nuestro traductor Carlos. Muchas gracias. Y hay más oportunidades para seguir en comunicación. De nuevo, pueden ir a sandak.org, diagonal Central Mobility Hub. Está el sitio de Social Pinpoint que estará activo las próximas 2 semanas y también nos pueden seguir en redes sociales en @SandagRegion o @Sandag o pueden enviar un correo electrónico a centralmobilityhub@sandag.org que me llegan a mí y yo de ahí los puedo canalizar con la persona correcta. Así que muchas gracias de nuevo, buenas noches, gracias por su tiempo, su participación y estamos aquí a sus órdenes. Buenas noches.